Un mensaje de fe. Una historia de libertad, parte 1. Desde el principio existe la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no existe nada de cuanto existe. En la palabra estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En 1492, el genovés Cristóbal Colón inició una aventura en busca de nuevas rutas para el comercio con la India, que le proveía a las monarquías europeas diferentes productos, entre los que destacaban las especies. Cristóbal significa el que lleva a Cristo, y sin saberlo el navegante italiano, ayudado por los reyes católicos, Felipe II y la reina Isabel, emprendería con esa ayuda la más grande de las empresas del siglo XV, el descubrimiento de América, punto de partida para que Cristo Jesús llegara a los pueblos del continente de la esperanza. Bueno, realmente la evangelización en América sí no llega como consecuencia del primer viaje de Cristóbal Colón, porque al regresar a Barcelona en concreto, Fernando el Católico pide al Papa Alejandro VI, español, Alejandro Borgia, unas bulas, las famosas bulas alejandrinas, del 3-4 de mayo de 1493, y ahí en esas bulas el Papa le encarga a la corona española la evangelización de América. Y obviamente le da los elementos necesarios, dijéramos, para que esta evangelización se pueda llevar a cabo. Sin embargo, la bula fundamental para la cristianización de América a través de la corona española la da el Papa Julio II en 1508. Esa es la bula del patronato. Entonces los reyes, como patronos de América, van a enviar misioneros, a enviar obispos, a organizar la iglesia. El cumplimiento de las bulas alejandrinas da su inicio en el Caribe y llega a México junto con el primer explorador, Francisco Hernández de Córdoba. Las tropas españolas siempre viajaban con un capellán, pero propiamente el inicio de los sacramentos llega con Juan de Grijalva y el clérigo Juan Díaz, a quien se le atribuye la primera misa en Cozumel en el año 1518. Pero una evangelización como tal, no podemos decir que ni siquiera que llegue con Cortés, aunque Cortés podemos ver en sus cartas o podemos ver en Bernal Díaz del Castillo, en la historia verdadera, pues realmente podríamos decir que es agente de evangelización en cuanto les hace una pequeña plática a los indígenas de carácter religioso. Obviamente que no podemos pensar que los indígenas le entendían el carácter de esa plática, ¿verdad? Entonces, dijéramos, no empieza allí obviamente la evangelización. La evangelización propiamente hablando empezaría con la llegada de los 3 primeros frailes flamencos en 1523, Fray Juan de Tecto, Fray Juan de Ahora y Fray Pedro de Gante. Al año siguiente, 24, llegan los 12 primeros frailes franciscanos, a cuyo frente venía Fray Martín de Valencia,
Y ahí sí ya podemos hablar de todo un programa evangelizador, bueno, pues hasta nuestros días. Pero no fue tan fácil la misión para estos tres frailes, que desconocían la lengua de los indígenas y a quienes los franciscanos cuestionaron por su poco avance en el proceso evangelizador. La evangelización es un largo periodo que quizás podíamos situarlo en 60, 70 años, o sea, prácticamente todo el siglo XVI. Decía Fray Juan de Tecto, cuando los 12 le reclamaron que qué habían hecho en todo ese año anterior, les dijo tajantemente, estamos aprendiendo la teología que nunca supo San Agustín, la lengua indígena. O sea, mientras no hubo forma de entenderse, no hubo forma de explicar el contenido de nuestra fe. Los jóvenes laicos formados en los monasterios y que desde luego tenían la ventaja de saber las lenguas indígenas. Un reto que ha tenido nuestra iglesia a lo largo de toda la historia y que, superado, ha permitido expandir la palabra de Cristo Jesús, al igual que el reino de Dios, e ir hermanando a los hombres en todo el mundo. Una historia de libertad, parte 1. Al llegar a América, los evangelizadores se habían encontrado con un mundo pagano, en donde, al igual que en las antiguas culturas del Medio Oriente, se hacían sacrificios humanos, acciones que siempre han disgustado a nuestro Padre bueno y misericordioso, por lo que, a través de esa búsqueda de los navegantes por las cosas del mundo, nos envió paralelamente a nuestro continente la fe, 15 siglos después de haberse firmado a través de Cristo la alianza nueva y eterna de Dios con los hombres. Alianza lograda con el envío de su único Hijo, como misionero del Padre, culmen del plan de salvación para los hombres. Nuestro Señor Jesucristo vino al mundo y está entre nosotros para redimir a nuestro género, darnos vida en abundancia, una historia de libertad y vida eterna. Al final de la primera década de la conquista, bueno, viene el acontecimiento guadalupano. Pero, contrariamente a lo que muchos piensan, como si estuviéramos en la época actual, de que se apareció Guadalupe y todo mundo lo supo, y todo mundo vio el nuevo acontecimiento, bueno, no, es un proceso. Yo me atrevería a afirmar que en el siglo XVI el acontecimiento guadalupano es un fenómeno indígena. En el XVII poco a poco se va haciendo criollo hasta que ya la sociedad criolla le jura patronato y la proclama patrona de la Nueva España en el XVIII. No obstante, Guadalupe es, dijéramos, el mayor signo de inculturación del Evangelio en nuestra patria. Este acontecimiento guadalupano, donde nuestra Madre del Cielo, como misionera de Cristo, nos dice que ya no es necesario sacrificar, arrancar los corazones de las doncellas para halagar a Dios, sino entregarlos dócilmente, con fe, esperanza y caridad, al amor de Cristo Jesús, el único Dios por quien se vive. Mensaje que entendieron en ese siglo XVI nuestros hermanos indígenas y que entendemos en este siglo XXI todos los niños, jóvenes, hombres y mujeres que amamos y seguimos a Cristo a través de María de Guadalupe, Reina de México y Emperatriz de América. Pero reflexionemos un poco más cómo se dio este proceso de evangelización y cómo llegó a brillar la luz en América, para entender por qué la Iglesia siempre ha sido una historia de libertad. Esa libertad que nos quita la esclavitud del pecado, esa libertad
que en la búsqueda de la justicia para los más necesitados le ha hecho participar como clero y laicado en las luchas sociales y de la emancipación de los pueblos. Lo que tenemos que tener muy en cuenta es que entre el 17 y el 18 hay un cambio de monarquía en España. En el 17 son los Austrias, la familia de los Austrias, los Habsburgo, y ya en el 18 vienen los Borbones. Entonces hay una distinta concepción de estas tierras. Mientras en una primera parte con los Austrias, la Nueva España formaba parte de una monarquía, en la segunda parte se le ve ya más con visos de colonia. La cuestión tiene visos económicos porque entonces la colonia pues había que saberla aprovechar económicamente hablando. Y entonces también en la iglesia sufre una transformación porque a través del Real Patronato pues el rey quiere manejar casi diríamos personalmente todos y cada uno de los aspectos de la iglesia indiana. Se ha llegado a afirmar, y usted lo sabrá muy bien, que en la época colonial la iglesia mandaba al Estado. Diríamos que era todo lo contrario. Nunca después la iglesia estuvo tan supeditada al Estado como entonces, ¿verdad? Entonces esa es una diferencia muy tremenda. Y de hecho son medidas de los Borbones de los últimos